Buenos días, Dios los bendiga, es un gusto verlos nuevamente, a los que nos llevamos este tiempo también, qué gusto tenerlos aquí en casa, a los que nos visitan también. Gracias a Dios por esta preciosa mañana y por estos hermosos himnos, nos permite alabarle y darle gloria y honra a su nombre. Y nada más, faltó comentar, pero yo creo que todos los niños se fueron, los niños van a comenzar sus clases hoy, gracias a Dios también por eso, que hubo un clima apropiado para que ellos también aprendan de la palabra en esta mañana. Y en esta mañana continuamos con nuestros estudios en las exposiciones de Santiago. Continuamos con Santiago del el capítulo 4, versículos del 11 al 17. Santiago capítulo 4, versículos del 11 al 17. Santiago capítulo 4, pasado desde el versículo 11. Les recuerdo nuevamente que mi versión es la Biblia de las Américas. Sé que muchos la mayoría debe tener la Reina Valera, pero sigan conmigo. Dice Santiago a partir del versículo 11: Hermanos, no hablen mal los unos de los otros. El que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Oigan ahora ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Sin embargo, ustedes no saben cómo será tu vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Más bien deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. A aquel, pues, que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Vamos a orar. Padre Dios bendito, te damos gracias por tu gracia, por tu amor en nuestras vidas, por tus misericordias y providencia. Gracias también por tu palabra. Y te pido que tu Espíritu Santo sea con nuestras mentes y corazones y podamos entender tu palabra y responder a ella en sometimiento. Y te pido que nos instruyas a vivir la fe viva, nos instruyas a vivir como tú quieres que vivamos. Háblanos en esta mañana y sé con nosotros, lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pero este pasaje encaja muy bien con el anterior que hemos visto en el capítulo y nos muestra la fluidez que tenía en mente Santiago. Santiago nos está mostrando cómo se ve la fe práctica, pero lleva un hilo de pensamiento. Primero nos habla acerca de la práctica de apartarnos del mundo, después nos habla acerca de la práctica de una comunión con Dios y ahora nos habla acerca de la práctica del sometimiento a Dios. Prácticamente describe esto, con esto nos está describiendo la vida cristiana. La vida cristiana es vivir separados del mundo, en comunión con Dios, sometiéndonos a su voluntad. Y Santiago les acaba de decir que deben de humillarse ante la presencia del Señor, que deben ser humildes y no orgullosos. Y esto va de la mano con someternos a Dios. Someterte ante alguien requiere humildad, que te humilles delante de la persona. Por ejemplo, en el trabajo debes reconocer la autoridad de tus jefes. Aunque estén mal, aunque a lo mejor tú puedas decir, ellos están mal en esto, puedas tener mejor razón, tú debes de someterte a ellos en humildad, reconociendo su autoridad y hacer lo que te piden. Y ahora Santiago pasa a este tema del sometimiento. Y en esta porción estaremos viendo tres formas de someternos a Dios. Someterse a Dios por medio de obedecer su ley, someterse a Dios en su providencia y someterse a la voluntad de Dios por medio de hacer lo que es bueno. Versículo 11 nos dice: Hermanos,
no hablen mal los unos de los otros. La forma de dirigirse Santiago a sus lectores y por los verbos que usa aquí, esto es algo que evidentemente algunos cristianos de sus lectores estaban practicando. Estaban hablando mal los unos con los otros. Santiago está trayendo de vuelta a la mente de sus lectores acerca de lo que dijo en el capítulo 3, acerca de controlar la lengua. La lengua daña y no debes usarla para dañar a otros. Pero hablar mal de otros y más a sus espaldas los lastima, hiere. Entonces, esto era algo serio que estaba pasando con estos creyentes. Y aquí la expresión hablar mal viene del griego katalaleo, que significa difamar, desprestigiar. Y generalmente se trata de palabras duras y ásperas en contra de alguien. Y el peor del caso es que estas palabras se refieren, o están dirigidas a personas que están ausentes. Es hablar de alguien a sus espaldas. Y puedes pensar, bueno, puedo hablar a espaldas de alguien y decir cosas buenas, pero no era el caso de lo que estaba pasando. Esos hermanos estaban difamando, chismeando, calumniando, murmurando, hablando mal de otros sin que lo supieran a sus espaldas. Prácticamente, en lugar de edificarse unos a otros, se estaban destruyendo unos a otros. Santiago pudo estar pensando en Levítico 19:16. No andarás de calumniador entre tu pueblo. Y con esto no solo se dañaban a sí mismos como chismosos, dañaban el testimonio de sus hermanos y así dañaban también a la iglesia. Y eso puede ocasionar divisiones. Y eso también es dañar a la iglesia de Cristo y el testimonio de Cristo. Hay mucho mal que puede venir con algo tan pequeño como la lengua y el no poder controlarla. Pero más que eso, hablar mal de alguien es una falta de sometimiento a la ley de Dios. Y para hablar mal a las espaldas de alguien necesitas a otra persona. No puedes hablar mal de alguien con un árbol o con un perro. Pero esto, hermanos, es importante porque si alguien comienza a hablar mal de alguien, literalmente tienen que callar al hermano. Cuando este tipo de pláticas se empiezan a fomentar, empiezan a caer en esto de hablar mal los unos con los otros. No participen de esto. No participen de esto con ellos en estos pecados. Cuando alguien comience, por ejemplo, a quejarse de algún hermano o alguna hermana, deténganlos. Porque traen mucho mal. Se traen mucho mal a sí mismos y también traen mucho mal a los demás y dejan mal testimonio. Versículo 11 dice, el que habla mal de un hermano o juzga a su hermano, habla mal de la ley y juzga a la ley. Dice, el que habla mal o desprestigia a alguien está usado en un tiempo que indica una acción continua. Es decir, esto era un hábito para ellos. Esto no era una sola acción que hacía mucho daño. No fue un mal comentario en algún momento en particular. Constantemente hablaban mal de otras personas a sus espaldas. Esta expresión tiene que ver con condenar antes de tener un pleno conocimiento de la causa. Era un juicio, lo podemos decir así, no justo. Un juicio sin evidencias, sin un juez. Es decir, alguien imparcial que dictara una sentencia justa. Y quienes hacen tal cosa, dice Santiago, le quitan el valor a la ley y la tratan injustamente. Una actitud de difamar y juzgar incorrectamente a un hermano o al prójimo coloca a esa persona por encima de la ley y por lo tanto la menosprecia, la difama también y la juzga a sí mismo como mala e insuficiente. Imagínense, yo soy mejor que la ley y como no está completa, le hace falta ese detalle, es insuficiente, yo digo que así deben de ser las cosas, por lo tanto tú estás mal. Ahora ya juzgaste la ley por andar comportándote así. Pero, ¿qué conlleva eso? Sigue el versículo 11. Pero si tú juzgas a la ley, no eres cumplidor de la ley, sino juez de ella. Parece que Santiago tenía a alguien o varios en mente para hacer este contraste y llegar a esta conclusión. La condicional asume aquí un hecho actual, pero también una conclusión lógica. Si tú juzgas la ley, es porque te consideras por encima de ella. Eres juez de la ley y por lo tanto no estás cumpliendo la ley. Y esto es muy difícil de hacer. Es muy fácil de hacer, es muy fácil de caer delante de esta tentación, de hacernos jueces de la palabra de Dios.
de ponernos por encima de lo que la palabra está ordenando y diciendo. Que nuestros pensamientos o intenciones o sentido de superioridad sea lo que motiva nuestras acciones o nuestro hablar. Nos creemos mejor que los demás en lugar, como se acaba de decir, de ser humildes. Y eso es lo que acaba de hablar Santiago en el pasaje anterior. Debemos ser humildes primeramente delante de Dios. Humíllense delante de Dios. Es fácil dejarnos guiar por el diablo para decir, Dios dijo, pero no es lo que quiso decir. Ahora, ¿qué les suena familiar esto de no ser hacedores de la ley? Bueno, recordemos que Santiago está muy atado al Sermón del Monte de Mateo capítulo 5 al capítulo 7. Es, por así decirlo, algo parecido a un comentario del Sermón del Monte. Y en Mateo 7:23, Jesús hace una declaración muy fuerte contra aquellos que lo llamaban enfáticamente Señor. Hacían milagros, echaban fuera demonios, decían Señor, Señor. Y aún así les dice, apártense de mí los que practicaban la iniquidad. Aquí la palabra para iniquidad es la palabra griega anomía, que significa literalmente no ley. Jesús les está diciendo, apártense de mí ustedes que vivieron como si nunca les hubiera dado una ley para obedecer, que ignoraron mis palabras y que por lo tanto no hicieron la voluntad de mi Padre. Santiago tenía esto en mente. Si tú no practicas el sometimiento a Dios por medio de cumplir la ley de Dios, tú no estás practicando la fe. Aún más, esta expresión de no cumplir la ley, o más bien la transgresión de la ley, la vemos también en otro lugar. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué tiene que ver esto con lo que Santiago está diciendo? Bueno, si te pasas un alto, estás infringiendo la ley, porque la ley dice que debes hacer los altos. Si agredes a alguien físicamente, estás infringiendo la ley, porque la ley dice que no debes agredir a alguien físicamente. Entonces, si hago algo que la ley prohíbe o no hago algo que la ley me exige, estoy en transgresión de la ley y por lo tanto culpable. Lo mismo es con la ley de Dios. Pecado es hacer lo que Dios me prohíbe hacer o no hacer lo que Dios me manda hacer. Y cualquier posición que tomes por encima de la ley, automáticamente transgredes la ley y por lo tanto eres culpable de ella. Así que lo que Santiago está diciendo es que si tú juzgas a tu hermano y hablas mal de él, también juzgas la ley y por lo tanto estás pecando contra Dios. Así de serio es este asunto. Ahora, hay otra cuestión aquí. Con esto estamos implícitamente transgrediendo la ley de Dios, pero hay otra forma explícita en la que estamos transgrediendo la ley de Dios. Y eso es amor al prójimo. El hablar mal de alguien o juzgarlo equivocadamente o injustamente, estamos dañándolo y por lo tanto eso no es amor. El segundo mandamiento más importante es el amor al prójimo. Y este mandamiento está explícitamente siendo quebrantado al hablar mal de alguien o juzgar a alguien. Y Pablo lo declaró en Romanos 13:8. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y si tú amas a tu prójimo, no vas a hablar mal de él. Entonces, no someterse a la ley de Dios, que es su palabra, o ponerla por debajo de nuestros propios prejuicios y decisiones, es igual a no someternos a Dios mismo. Y por el contrario, la obediencia a la ley de Dios equivale a un sometimiento a su palabra, a su voluntad revelada, y eso es algo que solo es posible mediante la práctica de una fe viva. Y Santiago da la razón de cómo esto debe de verse en un sometimiento a Dios, porque Él es juez de toda la tierra. Versículo 12. Solo hay un legislador y juez que es poderoso para salvar y para destruir. Pero tú, ¿quién eres que juzgas a tu prójimo? Aquí vemos la unidad de la Trinidad. Solo hay uno, porque Dios es uno. Un solo Dios, un solo creador, un solo legislador y un solo juez. Además de creer en el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, aquí está reconociendo esa unidad en Dios. Además de la unicidad de Dios, está implicando la unicidad de la ley. Hay un solo legislador y juez y por lo tanto hay solo una ley.
No está hablando de la ley del Antiguo Testamento, está hablando de la palabra de Dios en general, por la cual todos serán juzgados, pero también de la ley moral de Dios, esa ley que Dios escribió en nuestros corazones y que está de acuerdo al carácter moral de quien es Dios. Esa única ley está basada en el carácter de aquel que es el dador de la ley, pero también que es juez de ella. Con esto nos muestra lo absurdo del hombre en intentar constituirse a sí mismo juez de su prójimo. Y asimismo de la misma palabra de Dios cuando la Escritura afirma que solo hay un juez. Pero esa es la mentira desde el principio. La misma mentira disfrazada de muchas formas y colores. La mentira de la serpiente. Serás como Dios. Y nos queremos poner en la posición de Dios. Todos quieren ser como Dios. En su pecado ellos quieren ponerse por encima de los demás. Buscar poder, buscar riquezas, poder juzgar y que sus criterios sean los correctos. El hombre quiere ser el juez incluso de Dios. Y por eso tenemos religiones tan absurdas como el ateísmo. Al ponernos por encima de la ley, hacemos a Dios a un lado y nos ponemos en la posición que solo le pertenece a Él. Y eso es idolatría. Además, dice Santiago, porque no hay otro que pueda salvar, pero también no hay otro que pueda destruir. Esto enfatiza la soberanía de Dios en la salvación, pero también enfatiza la soberanía de Dios en la destrucción del impío. Mateo 10:28 dice, no teman a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Más bien teman a aquel que puede hacer perecer tanto el alma como el cuerpo en el infierno. Estas acciones, salvar y destruir, que usa Santiago, están en un tiempo aoristo, que es un tiempo presente completo. Es una acción puntual y definitiva. Él salva en su misericordia o destruye en su justicia, sin fallar. Dios es soberano sobre las almas de los hombres. No depende de nadie, ni en sabiduría, ni en poder. Todo es de acuerdo con el consejo de su propia voluntad. El reconocimiento de esa soberanía sobre el ser humano, debería de motivar a los que por su gracia hemos creído en su Hijo Jesucristo a vivir en un sometimiento incondicional a su palabra, un sometimiento a su autoridad en nuestra vida. Y para terminar este punto, les hace una pregunta para reflexión. Prácticamente con esta pregunta retórica hace un énfasis al punto que ha estado intentando plantear. Él es Dios soberano, quien creó las leyes y además Él es el juez del universo que va a juzgar de acuerdo a esas leyes. Y tú, polvo de la tierra que Él creó y que sostiene con su poder, ¿quién te crees que eres? ¿Quién crees que eres tú como para juzgar a tu prójimo por encima de la ley de Dios? ¿Quién eres tú para ponerte en posición de Dios cuando Él fue quien te dio la vida? Si Dios creó el universo y dio una ley para obedecer, ¿quién eres tú para poner tus propios juicios y estándares que provienen de tu necio y entenebrecido corazón? La pregunta entonces es, ¿por qué hablas mal en contra de tu hermano y lo juzgas incorrectamente? Deja de juzgar a los demás con tu propio entendimiento. No juzguéis por la apariencia, sino juzgad con juicio justo. Juan 7:24. El creyente ha sido llamado a no juzgar injustamente, a no difamar o hablar falsamente, sino a amar al prójimo y a edificar a otros creyentes. Pues también la Escritura nos instruye a hablar verdad unos con otros. El creyente que practica la fe viva vive en el amor al prójimo y por lo tanto vive en un sometimiento a la ley y a la palabra de Dios. Pero bien, hay otra manera de practicar el sometimiento y es por medio de someternos a su providencia. Versículo 13. Oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocio y tendremos ganancia. Oigan ahora, da un sentido de importancia y de urgencia. Escuchen bien ustedes que andan diciendo y planeando como si todo les fuera a salir bien. Vamos a desglosar esa expresión. Dice, hoy o mañana. Significa un tiempo presente o futuro, pero que es determinado. No es algún momento, haremos esto, o posiblemente uno de estos días.
haremos esto. Ese es un plan con tiempo determinado. Y luego dice, iremos a tal ciudad. Habla de una seguridad en la acción sobre lo planeado, pero también la autoconfianza de que podrían llegar a su destino sin ningún problema. Hablan de un plan específico y todavía más habla de la estancia y el resultado de tal plan, como si el resultado o la ganancia ya estuvieran determinados, seguros, ya casi en sus manos. Yo creo que han escuchado esa frase, ya me vi, ya me vi. Es decir, en mi mente ya todo está planeado tan seguro que así va a suceder. Y es importante notar que todos estos verbos están en un futuro indicativo. Es algo que va a suceder. Lo estoy planeando adelantadamente, dando a entender la existencia de planes bien definidos con hora y con fecha. Entonces podemos observar que esta expresión nos marca una actitud de arrogancia calculada y deliberada, de autosuficiencia. Y esto es precisamente contrario a un sometimiento a su providencia. Me imagino que han pasado por alguna situación así. Muy probablemente cuando planearon algunas vacaciones, compraron los boletos de avión con tiempo, pusieron una fecha determinada, apartas tu Airbnb o el hotel donde te vas a quedar en esa misma fecha. Estás emocionado por tus planes que te olvidas de que no tienes realmente el control de las situaciones en tu vida. No sabemos realmente qué puede pasar o si todo va a salir bien, porque con tanto trabajo nosotros tenemos algún control sobre los asuntos de nuestra vida, mucho menos control de nuestro alrededor. Sin embargo, hacemos planes y se nos olvida que los tiempos son del Señor. Esperamos que las cosas salgan tal y como nosotros las tenemos planeadas y nos frustra cuando no salen como debían de salir. El problema no es evitar planear o incluso pensar hacia el futuro. El problema es hacerlo y planear independientemente de la voluntad de Dios. No buscamos la dirección de Dios en nuestros caminos. No oramos y pedimos consejo a Dios para ver cuál deberían ser nuestros planes. Proverbios 16:3 dice, encomienda tus obras al Señor y tus propósitos se afianzarán. Y esto lo dice en contraste con el versículo 1 y 2 que dicen, los propósitos del corazón son del hombre, pero la respuesta de la lengua es del Señor. Es decir, el hombre puede tener intenciones o sueños o planes que él desea realizar, pero la última palabra, la acción determinante para que eso suceda, está en las manos de Dios. De ahí viene la expresión muy conocida que usó Napoleón después de su derrota en Waterloo, que de hecho viene de un libro llamado Imitación de Cristo por Tomás de Kempis. Y la frase dice, el hombre propone y Dios dispone. Que también va con Proverbios 16:9. La mente del hombre planea su camino, pero el Señor dirige sus pasos. Al final de cuentas, el hombre puede tener planes de grandeza, pero Dios es quien dirige todo el curso de la historia y es para su gloria. Y nosotros no queremos encomendar nuestros planes a Dios porque nuestros planes ya son buenos para nosotros. Ese es el pensamiento y actitud de los que planean a futuro sin tener en cuenta la providencia de Dios para realizar tales planes. Y eso es porque no estamos confiando en sus promesas y no estamos confiando en su providencia. No hay una confianza en el Señor, como dice Salmos 37:5. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él, que Él actuará. Confía tus planes al Señor. No estás encomendando tus planes porque no confías. Confías más en la certeza y exactitud de tus planes que en el Dios soberano y el cuidado y las promesas que Él tiene para ti. Y en cuestiones tan importantes como tu futuro esposo o esposa, tu carrera o profesión, qué es lo que te vas a dedicar, dónde vas a trabajar, si comprar casa y en dónde, cuándo tener hijos y cuántos hijos tener. Cuestiones trascendentales de tu vida deberían ir en oración, en dependencia de Dios, antes de tomar una decisión. Y confiar en la providencia de Dios y no en tus propios planes. Tus planes pueden sonar muy bonitos, pero si no están de acuerdo a la voluntad de Dios, no son los correctos. Ahora, si tú has tenido esta actitud de no encomendar tus caminos y tus planes al Señor, observen lo que dice Santiago, versículo 14. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana.
Hay planes muy seguros, pero nadie sabe lo que pasará mañana. No tenemos la vida comprada. No tenemos el control de la vida. Tenemos una falta de conocimiento acerca de las cosas del futuro. No sabemos lo que traerá el mañana. A lo mejor en tus planes estás posponiendo algo que el Señor está esperando de ti. A lo mejor estás tratando de tener demasiado que el Señor no quiere que tengas. Y te afanas porque quieres cumplir tus planes. No te gloríes del día de mañana, porque no sabes qué traerá el día. Proverbios 27:1. Verás, tú no tienes el control ni conocimiento del futuro. ¿Cómo puedes confiar en que tus planes serán realizados tal como tú los diseñaste? ¿Cómo puedes confiar en lo que tú te propones? Y precisamente esa es la motivación para buscar a aquel que tiene el tiempo en sus manos. Tú no sabes qué traerá el mañana, pero Dios sí. Encomienda a Él tu camino y confía en Él. Luego, para hacer notorio lo incorrecto de confiar en nuestros propios planes, pone de paralelo lo frágil y lo corto de la vida humana. Y como es costumbre, lo hace en forma de metáfora, versículo 14. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Aquí la referencia es con el agua caliente que se evapora. Y luego ves el humo blanco, ves poquito humo blanco de vapor por un poco de tiempo, pero luego se desvanece. Porque si no se desvaneciera el vapor, pudiéramos estar viendo constantemente cómo se va el vapor expandiendo, pero solo vemos un poquito, porque mientras se va al clima, se va aclimatando, va desapareciendo. Es nada más poquito lo que sale, lo que podemos observar. Esa es la idea que Santiago está diciendo. El tiempo de ser humano en la tierra es muy corto. Y es precisamente porque Santiago usa esta metáfora para enfatizar lo incierto de la vida y para animar al creyente a confiar en el Dios inmutable que no cambia y en quien no hay variación de sombra de variación. Y para esto, algo para meditar, ¿a qué le estás dedicando más tu tiempo? ¿A qué le estás dedicando más tu tiempo? ¿Las cosas por las que vives son dignas por las que Cristo murió? ¿Sacrificas tu tiempo y tus recursos para la gloria de Dios y para que su reino sea expandido? Ahora, no digo que tengas que dejarlo todo, abandonar tu trabajo, irte al campo misionero. Eso solo es para los que tienen llamado. Pero tu vida es corta y deberías preguntarte cuál es tu propósito y tu destino. Claro que para los creyentes nuestro propósito es dar gloria a nuestro Señor con nuestras vidas y nuestro destino, seguro, es el cielo en la misma presencia de Dios. Pero reconocer y valorar que nuestra vida se va rápido nos ayuda a reflexionar sobre nuestras decisiones y, más importante, de encomendar nuestros caminos al único Dios soberano, porque no sabemos si estaremos aquí mañana. Reconocer quién es el que tiene control de tu vida en sus manos. El Señor. Él ha determinado sus tiempos señalados y los límites de su habitación. Hechos 17:26. La vida es tan corta como un vapor que en lugar de confiar en tus propios planes, deberías seguir el plan de acción que propone Santiago. Versículo 15. Más bien, deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Ahora, la expresión más bien marca el contraste que está queriendo poner el autor entre la autosuficiencia y la dependencia de Dios. En lugar de confiar en tus propios planes, mejor toma esta actitud de depender en Dios que no falla. Y di, si el Señor quiere, que es como decir, Dios mediante, o si es la voluntad de Dios. Eso es una total dependencia de la providencia de Dios. La condicional sí está sometiendo todo bajo la determinación divina, cuyo resultado será aceptable y con gozo para el creyente. Y lo decimos a veces, yo creo, sin meditar mucho en ello. Nos vemos el próximo domingo, si Dios quiere. Mañana nos hablamos, Dios mediante. Y es más como una forma cristiana de despedirse, porque así nos enseñaron. Pero ¿realmente estamos considerando lo que estamos diciendo? ¿Realmente lo estamos diciendo porque estamos confiando y dependiendo en la providencia de Dios que así será? ¿Realmente estamos conscientes de que nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios? Eso significa que si los planes no salen como tú los tenías previstos, debes aún estar contento, porque al final de cuentas fue como Dios quiso.
¿Encuentras gozo cuando tus planes te fallan? El sometimiento a la soberanía de Dios y su providencia debe incluir un reconocimiento del control divino sobre todos los asuntos de nuestra vida. Y luego procede a darnos dos ejemplos. Acaba de decirnos que la vida es como un vapor y realmente está bajo el control de Dios. Y dice, si el Señor quiere, viviremos. Como acabamos de observar, Dios ha determinado nuestro tiempo en esta tierra. Y por lo tanto, realmente no solo es lo correcto pensar así, es la realidad. Nuestra vida está en las manos. Si el Señor quiere, viviremos. Y si no quiere, moriremos. Si Él se quiso llevar a algún ser cercano, nadie podía impedirlo. Así lo quiso el Señor. No es fácil aceptarlo, pero así es. La vida está en sus manos. Si Dios quiere, podemos amanecer mañana y respirar el aire. Esto debería de motivarnos a valorar y estar agradecidos cada mañana. Sus misericordias son nuevas cada mañana y lo puedes ver simplemente al abrir tus ojos. Pero no solo la vida depende de Dios, dice, si el Señor quiere, haremos esto o aquello. Esto involucra las fuerzas físicas y la voluntad para hacerlas también. Él da fuerzas al fatigado y al que no tiene fuerzas aumenta el vigor, Isaías 40:29. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer para su buena intención, Filipenses 2:13. Si realmente puedes realizar tus planes es porque Dios así lo quiso. Y Él pondrá las fuerzas físicas y la voluntad para llevarlas a cabo. Y con esto en mente, tener esta actitud de si el Señor quiere haremos esto o aquello, es un reconocimiento de la necesidad de depender de Dios para todas las actividades de nuestra vida diaria. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos. Hechos 17:28. Esa es la realidad. Aún la vida cristiana, aún en los asuntos espirituales, Pablo dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Absolutamente todo. La vida misma, lo que somos y lo que hacemos, depende de la voluntad divina. Estamos totalmente en sus manos. Ahora, algo que aclara rápido. Esto para nada quiere decir que nosotros somos llamados a estar apaciguados, sin hacer nada, porque Dios no va a hacer todo, pues Él va a poner las fuerzas, Él va a poner el querer como el hacer, pues me voy a sentar aquí a ver si Dios me levanta para seguir predicando. No podemos actuar pasivos. Él nos ha llamado a una fe viva, a una fe práctica, a una fe que obra, que le sirve, pero aún con todo eso está bajo su control. La fe viva es dinámica y resulta en obras visibles. Hacer planes, como por ejemplo el haber comprado un terreno futuro para la iglesia, un plan a largo plazo, no es contrario a la voluntad de Dios. Pero hacer esos planes sin llevarlos en oración, sin realmente confiar en su providencia, eso sí es contrario a su voluntad. Podemos ver entonces que buscar la voluntad de Dios y confiar en su soberanía es la manera en la que nos sometemos a su providencia. El creyente que practica la fe viva confía sus planes y sus deseos a Él y por lo tanto vive en el sometimiento a la providencia de Dios. Finalmente, otra forma de practicar el sometimiento a su voluntad es por medio de hacer lo que es bueno. Versículo 16. Pero ahora se jactan en su arrogancia. Toda jactancia semejante es mala. Santiago conecta lo que acaba de enseñar es la actitud correcta, contrastándolo con la actitud pecaminosa que tenían algunos de ellos. Esto es lo correcto, dice, pero ahora ustedes siguen en su pecado. O es como decir, ustedes deberían decir esto que es lo correcto, pero en realidad prefieren seguir con su orgullo. Es decir, en lugar de sujetarse a la voluntad de Dios y de confiar en su providencia con una actitud humilde, como les dijo anteriormente, humíllense en la presencia del Señor. Pero esos creyentes prefirieron seguir en sus vanos razonamientos y su jactancia estaban envanecidos. El creyente debe jactarse o gloriarse en Cristo. Como está escrito, el que se gloríe en el Señor. 1 Corintios 1:31. Pero ellos estaban más preocupados por jactarse en su orgullo y su arrogancia. Ellos estaban en lo correcto, todos los demás estaban mal. Ahora, la palabra para arrogancia se encuentra en Juan 2:16 y se traduce como vanagloria. Es como si les dijera,
pero ahora se glorían en su vanagloria. Y esta actitud muestra lo contrario de una dependencia de Dios, y por lo tanto, esta actitud es un desafío a la soberanía de Dios. Y por esa razón Santiago condena tal actitud. Toda jactancia semejante a esa que tienen ustedes es mala. Ahora, como observamos en 1 Corintios 1:31, gloriarse tiene algo bueno, pero solo porque nos gloriamos en quien es digno. Y esto tiene aprobación bíblica. Pero según 1 Corintios 5:6, y aquí en Santiago, gloriarse en lo que el hombre puede hacer sin Dios es arrogancia y es una grotesca ofensa a Dios y es pecado. Y nosotros nos gloriamos no solo de lo que somos en Cristo, sino de lo que podemos hacer en Cristo, y nos gloriamos en el Señor. Sin embargo, sin darnos cuenta, caemos a veces en estas actitudes que tenemos que reconocer porque van contra de la voluntad de Dios. Esa actitud de jactancia, de arrogancia. Por eso tenemos que humillarnos delante de Dios y reconocer la falta de santidad que aún hay en nosotros y arrepentirnos de nuestro pecado y someternos a Dios. Y dejar esas actitudes de arrogancia y autodependencia y someternos a la soberana voluntad de un Dios de gracia. Versículo 17. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Aquí la expresión se entenderá mejor si la traducimos diferente. Por lo tanto, aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así que podemos tener mejor la idea, y esto es claramente una conclusión. Santiago está concluyendo su pensamiento desde el versículo 1, acerca de las guerras internas, las codicias, homicidios, malas peticiones de oración, la amistad del mundo, el orgullo, no acercarse a Dios, no humillarse delante de Dios, hablar mal de los hermanos, juzgar injustamente, no confiar en la providencia de Dios, sino jactarse o vanagloriarse. Todo esto es lo malo que no deben de hacer, sino al contrario. Lo bueno es amar al prójimo, hacer peticiones según la voluntad de Dios, acercarse a Dios, humillarse delante de la presencia de Dios, juzgar conforme a la palabra y justamente depender de la providencia de Dios y gloriarse solo en el Señor. Ahora, si no hacen lo que saben Dios manda o no hacen lo que Dios prohíbe, es la transgresión de la ley y por lo tanto es pecado. Entonces, ¿sabes qué es lo bueno que debes hacer? Y no hacerlo te es pecado. Esa es la conclusión, esa es la idea que Santiago quiere dejarnos. Sabes lo que tienes que hacer, pero no lo haces. Es igualmente pecado. Es un cuadro donde la persona tiene el conocimiento para hacer lo que es moralmente bueno, pero decide no hacerlo. La palabra pecado también puede traducirse como fallar en el blanco o quedarse corto. Es decir, el no hacer lo bueno que debes hacer y que ya conoces es quedarse corto en la obediencia a Dios. Tenemos el conocimiento de lo que es bueno, tenemos la habilidad en Cristo para hacerla, entonces hay una obligación por actuar apropiadamente. El no hacerlo es literalmente desobediencia. El conocer lo bueno nos hace responsables. Ahora, ¿qué es lo bueno? Ya observamos varias cosas que ha estado describiendo Santiago por todo el capítulo, pero creo que podemos generalizarlo a algo más sencillo y más simple. Lo bueno que habla Santiago es un sometimiento completo a Dios y su voluntad. Si tú te sometes a su voluntad, vas a vivir de acuerdo con cómo Dios quiere que tú vivas. Y de esa manera vivirás haciendo lo bueno que Dios manda. Sometiéndote a su palabra en obediencia, sometiéndote a su providencia en confianza y sometiéndote a su voluntad en rendición. Y así es como se ve la fe viva. Un creyente que practica una fe viva debe reconocer la soberanía de Dios en su vida, renunciando a la autosuficiencia, negándose a sí mismo y tomando su cruz, siguiendo a Cristo, aprendiendo de Él y de su caminar en una obediencia perfecta hasta la muerte y muerte de cruz, siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. El creyente que tiene una fe viva no debería jactarse de su astucia para planear, sino que debería reconocer que tanto su existencia, su vida, sus actividades dependen absolutamente de la soberanía de Dios, el cual es soberano absoluto sobre todo el universo. El creyente que pone su fe en acción practica el sometimiento a Dios
en todas las áreas de su vida y dice, si Dios quiere, lo haremos. Termino con esta pregunta. ¿Has sometido tu vida a Cristo? A lo mejor tú en esta mañana no has sometido tus finanzas a Cristo, no has sometido tus placeres a Cristo, no has sometido asuntos personales a Cristo. Aún estás creciendo, pero es importante evaluar tu vida y ver qué tanto de tus planes, qué tanto estás de tu vida sometiendo a Dios y a su voluntad. Y entre más crezcas en la fe, más áreas de tu vida someterás a Dios y más vivirás de acuerdo a como Él quiere que vivas. Pero también a lo mejor hoy ni siquiera has comenzado a contemplar rendir tu vida a Cristo. Aún crees que solito la puedes armar. En tu orgullo y vanagloria aún piensas que tú estás contra el mundo y las tienes la de ganar. Pero déjame decirte que estás equivocado. No seas necio. Ríndete hoy a Cristo. Deja que Él sea tu Salvador, poniendo tu fe en Él y arrepintiéndote de tu pecado. En Él hay vida eterna y perdón de los pecados a todo aquel que cree. Un sometimiento a su voluntad comienza por rendirte ante los pies de Cristo y reconocerlo como Salvador, porque Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Él ha sido paciente contigo, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Y Él te está llamando hoy. Si vienes a Cristo, Él no te rechaza y podrás comenzar a vivir esta hermosa fe que se evidencia por un sometimiento a Dios y por hacer lo que es bueno. Ahora aquí va la advertencia. Ahora que sabes que debes venir a Cristo y es lo bueno que Dios quiere para ti, aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy, dice el dicho. No sabes si mañana terminará tu vida. Es un error que muchos cometen. Posponen, mañana me entrego a Cristo. En un mes. Van a someterse a Dios cuando ellos crean es el mejor tiempo. O cuando se sientan más cómodos. Y en el evangelismo lo puedes ver. Después. Ahorita no puedo, no estoy listo. Pero mayormente es muy tarde. ¿Y si mueres hoy? ¿Tú crees que realmente irás al cielo con este pecado que tienes de no someterte a la voluntad de Dios? Joven, tu edad no importa. Porque a lo mejor puedes pensar, bueno, soy demasiado joven, aún me queda tiempo. A la muerte no le importa tu edad. ¿Qué confianza tienes para los planes de tu futuro? No te engañes y mira a Cristo hoy porque no sabes lo que traerá el mañana. Tu vida es como el vapor y de pronto, ¡puf!, ya no está. Pero en Cristo tienes la certeza de la esperanza que aún después de la muerte, lo que viene es mucho mejor. Amén. Padre Dios, bueno, Dios bendito, gracias por tu palabra en esta mañana. Yo te pido que nos sigas instruyendo, nos sigas guiando, nos sigas transformando, porque queremos someter más de nosotros, más de nuestra vida a tu voluntad. Queremos vivir en total de acuerdo a lo que tú has mandado. Queremos vivir en una santidad, la que tú demandas. Pero somos torpes y débiles y te necesitamos en cada área de nuestra vida. Ayúdanos a ser recordados de esto y a vivir en una dependencia total de ti, en un sometimiento a tu voluntad. Y Señor, si hay alguien en esta mañana que no tiene a Cristo en su corazón, yo te pido que tú toques los corazones. Toca a cada uno de nosotros, abre nuestro corazón, nuestro entendimiento para que podamos entender que no tenemos la vida comprada. No hay un mañana si no es tu voluntad. Hoy puede ser el día de salvación para algunos. Te pido que uses esto para tu gloria, para tu honra. Y gracias te damos por esta instrucción. Amén.